Mi nombre es Angie Nicole Mejía Arteaga, soy estudiante de la Universidad Laica del Faro de Manabí, extensión Chone. Les voy a dar a conocer la unidad número 4. Dentro de la unidad número 4 está su tema principal, que es el proceso de la escritura, normas de referencia y citación. Dentro de ella tiene sus contenidos, que son el análisis del proceso de la escritura, estrategias para desarrollar una escritura, narración oral o escrita. Dentro de ella están las exposiciones y los discursos. Normas de referencias académicas, que son la escritura académica de los ensayos. Y ya vamos a hablar primero del análisis del proceso de la escritura. ¿Qué quiere decir el análisis del proceso de la escritura? El análisis del proceso de la escritura consiste en una serie de pasos que debemos de seguir o llevar para así escribir algún cuento o ensayo. Ya, dentro de ella tiene sus pasos el proceso de la escritura. ¿Cuáles son sus pasos a seguir dentro del proceso de la escritura? Ya, uno de ellos es hacer la preescritura. ¿En qué consiste la preescritura? En una serie de actividades que se debe llevar para buscar el tópico, a escoger algún género. Las razones para escribir: se debe hacer una serie de preguntas, como una de ellas: ¿cuál es la razón que vamos a escribir? ¿Qué es lo que vamos a plasmar? ¿Qué es lo que vamos a expresar? Si son ideas principales ideas de algún tema o algunas ideas personales. Encontrar un tópico. Algunas veces un tópico se da a escoger ya sea por el maestro y como una prueba o examen. Sin embargo, en ocasiones el escritor o quien debe de dar a generar el tópico. Las expresiones personales, eventos, presente o pasado del estudiante. La búsqueda de investigación para poder, debemos de qué es lo que usted sabe sobre el tópico. ¿Qué se necesita saber? Vamos también a hablar sobre el borrador. Durante la etapa del proceso de lo que se va a escribir, primero debemos borrar en un papel que se usa como idea principal sobre el tópico y para así recordar o cambiar durante el proceso de la escritura. También está la revisión. La idea es realizar en el borrador como el proceso de texto que vamos a escribir, es decir, que esta nos permite realizar con facilidad lo que estamos escribiendo. Por eso se debe tener en cuenta esto. La palabra revisión proviene de la palabra latín, que significa ¿qué quieres decir a la vez? Ya. Dentro de esa también está la corrección o edición. La elaboración de un borrador o revisión en este tipo se puede repetir para la satisfacción cuando se llega a la revisión final. También están que se debe verificar o las partes que se deben de tener en cuenta a la hora de verificar son las siguientes: la ortografía, la mayúscula y la puntuación. Las partes de las oraciones, que no haya repeticiones, o sea que no se repitan las mismas oraciones para que sí lleve un orden. Los errores del tiempo de los verbos que tiene, formación o falta que se haya perdido, los hechos que se deben coordinar en la investigación, voz que se debe escoger. Ya, vamos a hablar sobre las estrategias para desarrollar una escritura. Se debe tener un alto grado de organización en el desarrollo de ideas y la formación, un alto grado de precisión y evitar cualquier tipo de ambigüedad. Una elección cuidadosa a la hora de utilizar el vocabulario. La competencia gramatical. ¿En qué consiste? La utilización gramática es de morfología o sintaxis, del vocabulario en cierto mecanismo del lenguaje para así utilizar la puntuación a la hora de la ortografía. La competencia permite que esto varíe. Competencia discursiva consiste en la organización del texto, es decir, ir ordenando ya cada paso del texto.
Competencias de estrategia. Se trata de utilizar una estrategia que te permita la competencia para así escribir de una forma efectiva lo que estás diciendo. Ya, la narración oral y escrita. La narración oral o escrita es la acción que nos permite contar alguna historia o suceso, ya sea alguna experiencia con personas en el tema personal o en el tema de lo que es académico. Dentro de ella está la exposición. Consiste en la presentación individual y colectiva ante el público sobre alguna información útil que debamos compartir. Este tipo de temática te permite elevar tu autoestima para así poder hablar en público. Ya. Dentro de ella tiene su objetividad. Consiste en la propiedad de utilizar el lenguaje. Ya. Su concisión consiste en dar un mensaje muy claro de lo que se quiere decir. Ya dentro de esas también están lo que es el discurso. El discurso tiene el discurso oral o género más exigente de la comunicación del verbo. Tiene sus características que son entender, informar, convencer y persuadir. ¿Qué significa cada una de ellas? Entender. Busca respuestas a un grado de división y competencia de un propósito permanente. Ofrece grandes ventajas al emisor. Informar. Claramente, lo que quiere decir informar claramente está que da a conocer lo que uno debe saber. Tiene su principal objetivo, que es ayudar a los miembros para así ampliar el campo del conocimiento. Convencer. Dar una idea clara y precisa al público, es decir, convencer que lo que tú estás diciendo sea algo claro y preciso. Ya, dentro de ellos también está para mejorar la comunicación verbal, es saber escuchar eficazmente. Lo que se quiere decir es entender, informar, saber escuchar eficazmente, como lo dije, evaluar y empezar a tener confianza. Dar y recibir información. Darse a conocer la disponibilidad que tiene el receptor del discurso. Fijarse o describir lo que quiere decir. No existe, en cambio, no exagerar. Es decir, no exagerar con lo que estás hablando, escribir. Escritura académica. Dentro de ellos están los microensayos y las ponencias y congresos. ¿Qué es un ensayo? Aquí claramente vamos a hablar qué es un ensayo. Un ensayo es un género literario que se caracteriza por tener partes que nos permitan desarrollar lo que quiere decir un término, ya sea escrito a la hora de desarrollar una idea principal. ¿Cómo escribir un ensayo? Escribir un ensayo implica expresiones personales del autor y sus ideas. Es un método que tiene reglas precisas. Las características del ensayo. Aunque sea difícil de describir todas las características, esencialmente es libre. La libertad temática, el estilo personal de la escritura puede incluir citas o referencias. Si una escritura está definida por el autor, se debe escoger un orden y a la hora de desarrollar el argumento. Su extensión depende del autor. Se define generalmente por el público. También tiene sus partes del ensayo. La organización del partes del ensayo depende de su autor. ¿Cuáles son las partes del ensayo? Introducción. Presenta el tema de manera formal. Su desarrollo es el contenido principal para el momento de argumentar. Conclusión. Una parte final para resumir todo lo que quiere decir y a lo último su bibliografía. ¿Para qué sirve un ensayo? ¿Para qué es importante? Un ensayo nos permite un tipo de redacción, ya sea un trabajo académico
ya que se ha convertido en una de las herramientas importantes. También está dentro del ensayo, debes de llevar una ortografía, se podría decir buena. Una ortografía buena, sus recursos, sus estilos, su objetividad, su conveniencia y todas sus temáticas. Ya, la conclusión que puedo dar de este tema, que es el proceso de la escritura y las normas de referencia y citación. Es importante saber este tema porque muchas veces nosotros decimos el proceso de la escritura es muy fácil y no sabemos sus pasos o sus ideas a seguir para así poder hacerlo bien y poder presentar algún trabajo de manera ordenada y de manera correcta.